uno, dos, no. Teníamos que estudiar, analizar, evaluar los documentos que nos llegaban de los archivos de gestión al archivo central. Entonces, esta etapa venía con un estudio profundo de los valores, de las series, de las leyes, de las normas, de los procedimientos. Tanto así que necesitábamos a un comité evaluador de documentos. Porque dejarle todo el trabajo al archivo central, sí puede, sí, pero ya pues cuando hablamos de eliminación, hablamos de destrucción de documentos, ahí el archivo central no puede solo decidir. Entonces ahí es que entra el comité evaluador de documentos. Quien estamos viendo en esta imagen, estamos viendo la sesión de un comité evaluador de documentos. Entonces, la intención es esa. La intención es que antes de la selección haya un estudio, haya una valoración de la documentación. Entonces, este módulo que estamos visualizando en este momento, el segundo curso, el tercer módulo se divide en 3 cursos: transferencia, valoración y selección. Vamos a hacer 2 clases de valoración y 2 clases de selección. En estas 2 clases de valoración vamos a estudiar el porqué de los estudios, por qué valoramos, qué tenemos que tener en cuenta para valorar. Entonces, en esta valoración, tan solamente valorar por valorar, no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay que estudiar bastantes leyes. Y es ahí donde vuelvo a reiterar que muchos jefes de archivos de centrales, ahora último, son abogados. Porque hay que leer normas legales peruanas. O sea, muchos me dicen, Shirley, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Cuánto tiempo? Ya, Shirley, contéstame. ¿Cuánto tiempo tengo que tener los documentos en mi archivo? Contéstame. Yo ya contestarte te contesto. Pero la intención es que no siempre voy a estar a tu disposición para contestarte, porque el archivo central tiene que investigar. El jefe de archivo central investiga, analiza. Estamos en un diplomado de gerencia y gestión de documentos. Estamos enseñándoles a ser gerentes. El gerente no solamente se dedica a mirar, el gerente también se dedica a estar ahí en todas. Y en ese en todas significa la parte legal. Y es por eso que muchos archivos vamos a estar encontrando abogados, porque tienes que analizar, tienes que evaluar, tienes que estar mosca en varias cosas. Hemos visto lo que es el planeamiento estratégico con las transferencias. Ahora vamos a entrar en todo lo que es normatividad, nuevamente. Ya lo habíamos visto, ¿no? En la legislación, en el tema de legislación. Pero ahora va a ser enfocada o más exquisita a la valoración. ¿Qué normas nos rigen? ¿Qué posibles leyes nos rigen? No necesariamente las de archivo, para nada. Por si acaso. Y ahí es donde las personas reniegan cada vez que me preguntan, dime, contéstame. Les digo, mira, vas a tener que leer normas que no necesariamente son las normas de la AGN, son otras normas. Y un poco que se molestan, pero es la verdad, es la realidad. Hay normas nacionales que rigen también en valores, que nos rigen para varias cosas. Y esas normas las tenemos que leer sí o sí. Y esa sí o sí significa en mi propio día a día. No porque soy archivero voy a leer esas normas, no, las tengo que leer porque trabajo en diferentes instituciones. Hoy día trabajo en un banco, mañana en una municipalidad y pasado en un hospital. Y esas leyes son leyes generales que tengo que sabérmelas sí o sí. Trabaje donde trabaje como archivo, trabaje como asistente, trabaje como técnico, trabaje como gerente. Las tengo que saber sí o sí. O sea, son normas que no son de la AGN, exacto. Y que las tenemos que saber. ¿Y por qué? Hay bastante unión con lo que es con lo que es valoración, por supuesto que hay bastante valor. Les presento una de las que vamos a tener que saberla sí o sí. La 2744, la famosa Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero en la ley, la última, el famoso texto único ordenado, que salió hace poco, en su artículo 169, porque vamos a lo actual. El artículo 169 nos dice, acceso a la información del expediente. ¿Por qué necesito leer esta norma? ¿Por qué le estoy haciendo leer? Léanla, van a leerla conmigo y vamos a analizar el por qué tiene que ver bastante con la valoración. Nos dice, los administrados, sus representantes o su abogado, o sea, los usuarios, tienen derecho al acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, por ley, por derecho, es un derecho, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes, dictámenes, a obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contienen. Por derecho, yo tengo derecho a saber cómo está mi trámite. Previo pago del costo de las mismas. Ojo, tampoco no es gratis. Solo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes
que contienen información cuyo contenido pueda afectar su derecho a la intimidad personal o familiar y a las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política, ¿no? Ok, nos están diciendo no todo, por si acaso, no todo entra, no todo es accesible, y está bien, yo soy de esa idea. No todo puede en este planeta ser accesible, porque no, ya hemos dicho, ya les he aclarado, no estamos viviendo en Suecia, no vivimos en otros países de bastante confianza. Las personas en otros países, en los países nórdicos, confían en su vecino, confían en su jefe, confían en su colega que está trabajando bien. ¿Acá confiamos? No. Acá no confiamos, si no, no tendríamos todos un cargo siempre, ¿no? De lo que hacemos. Adicionalmente, acá viene la parte más interesante, que siempre tengo que hacerles aclarar a todos en valoración. No todo se accede. Y la ley lo faculta. Adicionalmente, se exceptúan materias por el secreto bancario, tributario, ojo, comercial, industrial, y todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. O sea, me dicen que no todo se puede acceder. ¿Qué cosa incluye documentos tributarios? ¿Y qué cosa incluye documentos previo pronunciamiento por parte de la autoridad competente? Por ejemplo, si la institución va a depender una opinión para yo acceder a algo, esa opinión está acá en la última línea. Un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente. O sea, yo no le puedo pedir, por más trámite que sea mío, oye, dime en este momento cómo está mi trámite, dame la mitad de mi trámite, dame información. No te puedo entregar información. Por ejemplo, hablamos también de la documentación judicial. Si de mí depende sacar una licencia, ¿puedo entrar a la mitad del proceso de la licencia para que me den mi trámite de mis documentos? No. Y lo que es tributario, hemos analizado varias veces con las comisiones de archivos, tanto municipales, gobiernos regionales, y todas las que hemos podido analizar. Tributario es amplio, demasiado amplio. Toda la documentación que tenga que ver hasta cierta parte contable y de pagos. O sea, ¿no puedo acceder a esa documentación? No, por supuesto que no. Y eso es valoración. Entonces, primero, yo soy un archivo, tengo que valorar, o sea, tengo que proteger toda la documentación que tenga que ver con pagos, por supuesto que sí. Y tengo que ver y tengo que proteger sí o sí toda la documentación que tenga que ver con opiniones previas, o sea, expedientes, en pocas palabras, expedientes, sí. Ya te están diciendo dos cosas que tenemos que proteger. Proteger, obviamente, la documentación, trámites, y que tengan que ver con pagos y los expedientes. Ahora, sobre la documentación, se puede acceder siempre y cuando cumpla con lo que se dice líneas arriba. ¿Se puede acceder? Claro que podemos acceder, pero mucho ojo con tributarios y mucho ojo con expedientes que tengan que ver con procesos. ¿Desde cuándo puedo asumir el trámite? A ver, nos hacen la pregunta, ¿desde cuándo puedo asumir trámite? Es decir, si asesoría legal genera un informe de un expediente administrativo y aún no llega al Poder Judicial, el interesado puede pedirlo a la entidad a la que pertenece. De que puede. De que la entidad no debe, ese es otro tema. Lamentablemente, en muchas partes del Perú, costa, sierra y selva, con muchos abogados he discutido y lamentablemente les he ganado. Les he ganado porque les hemos demostrado esto. Y esto hasta los de la Defensoría nos han dicho que sí. ¿Qué pasa, señores? El equipo de PCM, que generó la 2744, el equipo que generó la ley de transparencia, eran terceros, eran personal que estaban contratados por 2, 3 meses, 6 meses o a lo máximo un año. Terminaron de hacer la ley y se fueron, se desaparecieron del mapa. Entonces, discutir ahorita con gente de PCM, o sea, es más, ellos dicen, ¡ah! No sabía que existía ese artículo. Así te van a contestar, o sea, imagínate. No, lamentablemente, ya, o sea, es más, y conversas hoy día con un persona de PCM, y de aquí a 6 meses lo buscas, ya no está. Esa es la realidad de PCM. Lamentablemente esa es la realidad. Pagan muy bien en PCM y eso hace que sean susceptibles de cambiarse así las personas.
Entonces, por lo tanto, somos pocos, y en eso me incluyo, somos pocos los que estamos viendo todo este tema de valoración documental a través de las diferentes leyes que el gobierno ha emitido. Quizás haya más, pero en la medida de lo posible les voy a entregar todo lo que tengo a mi disponibilidad. Entonces, la pregunta es, si puedo acceder, puedes, o puedes pedirlo, pero no deben de dártelo. O sea, una cosa es yo soy como usuario y otra cosa soy como responsable de la información. Si yo soy jefe de archivo y a mí me piden documentación tributaria y mi jefe me dice, entrega, no, le enseño el artículo de la ley y le digo, un momentito, esto está protegida por ley. O sea, ni tú ni yo podemos entregarlo. Ah, ya. ¿Qué más nos dice que tenemos que proteger? Porque soy yo, como jefe de archivo central, que tengo que brindar documentos a los usuarios. Sí, yo tengo que brindar, chévere. Uno, tienen que pasar su tiempo de vida, su tiempo reglamentario. Recuerden que hay tiempos para entregar. No le voy a entregar lo que tiene una semana de antigüedad, tengo que entregar lo que tiene más de 5 años a más, ¿no? O sea, ya pasó sus tiempos. Pero acá estamos hablando netamente de la documentación que está en trámite, Entonces, ahí viene el problema, y muchas personas en todo el Perú piensan que porque una vez que entró el documento, al día siguiente ya lo puedo pedir. No, y eso pasa en cada rato pasa eso. Entonces, eso hay que aclarar a todos. Nosotros como jefe de archivos, no porque me llega un documento donde dice, entrégame el expediente X, se lo voy a dar, ya toma, acá está. Mucho ojo, mucho cuidado, cuiden sus espaldas, por favor, y cuiden las espaldas de los documentos, porque los documentos tienen épocas en las que se libera la información. Recuerden, en Estados Unidos, el país del Estatua de la Libertad, libera la documentación después de 60 años. O sea, allá no vengan con ley de transparencia, ya no me vengan con la 2744, ya no, olvídate el país de la disque cero corrupción, porque también hay bastante corrupción. Por favor, allá se respetan los tiempos de 60 años y no le molestes al gobierno, ni te le acercas al gobierno, porque allá también es igualito. Si no hubieran hecho tantas películas también, un poco burlándose de la administración pública, porque no sale la documentación y ellos lo protegen mejor que nadie. El secreto de información de la administración pública es inviolable. O sea, allá no le vengas a decir que yo tengo derechos, que yo no. Entonces, acá es igual, pero sino que acá yo no sé quién fue la gran idea de soltar información. Quisieron soltar información por el tema de la corrupción que hubo en época de dictadura. No estuvo mal soltar información, chévere, pero se les pasó la mano. Se les pasó la mano porque crearon, sin querer, creyendo una mafia que vende información. Una mafia que está en casi todas las municipalidades del Perú. Una mafia que quiere agarrarse los terrenos de las personas que no han podido arreglar su situación legal de sus terrenos. Entonces, esa mafia lucra todos los días y todos los años desde que se creó la ley de transparencia en todo el Perú. Están detrás de de todas las casitas, de todos los terrenos que no tienen título de propiedad. Entonces, eso es gracias a esta ley. A esta que les voy a enseñar en este momento. Ley de transparencia y acceso a la información pública. La ley de transparencia, muchos nada más piensan que, sí, la ley de transparencia, sí la he leído, Shirley, sí la he leído. A cada rato me dicen que la han leído. Y cuando yo les digo, ¿pero me la leíste completa con todas sus leyes y sus anexos y sus reglamentos? Y siempre me quedan mirando con la misma cara. Costa, Sierra y Selva siempre se quedan mirando con la misma cara. ¿Qué? ¿Hay más? O sea, por supuesto que hay más. Tienes que leértelas todas. Si quieres servir documentos, si quieres entregar información, te las tienes que leer todas. Nadie dijo en ningún momento que es una. Desde el 2002 hasta el 2013 sigue saliendo leyes sobre el tema. La primera es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley 27806. Esta ley se modificó en el 2003, al año siguiente, con la 27927. Sí hubo modificaciones, señores. Sí las hubo. Después sale su reglamento, que es el Decreto Supremo 072 del 2003, reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el reglamento se modifica nuevamente en el 2013. Decreto Supremo 070 del 2013, modificatorio reglamento de transparencia y acceso a la información pública. O sea, para atender un documento yo tengo que leerme las 4
4, señores. Son 4 documentos que se tienen que leer ustedes. Recién, cuando se lo lean las 4, recién me atienden a los documentos, ¿ok? No antes, no antes. Que la ley de transparencia, no, son 4. Y a todas las personas que ustedes corrijan, les díganle que son 4, que se las arreglen, que las lean. Porque hay un montón de personas que no las leen. Hay un montón de abogados que no leen, que solamente han leído con la justa la primera. Y no saben que hay 4. Las 4 son importantes. Las 4 dicen diferentes cosas. Por eso, ¿ven? Las 4 restringen. Porque la primera fue demasiado abierta. Después, la última que ha salido hace poco, nos crean el decreto legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hay tareas en la ley de transparencia. Hay tareas que nos dicen que tenemos que valorar. Y cuando valoremos, ¿dónde nos vamos? ¿Con el AGN? No, se van con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A ella le tocan la puerta, a ella se quejan y con ella van. Ya no van con Defensoría, por si acaso, van con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego, nuevamente en el año pasado se aprueba el reglamento de esta autoridad, que es el decreto legislativo, que crea la autoridad y fortalece el régimen de protección de datos personales y regulación de gestión de intereses. Porque existe, desde luego, también la ley 29733, ley de protección de datos personales. O sea, no porque es transparencia, voy a entregar los datos personales de ciertas personas, porque tienes que aplicar la otra ley, 29733, la ley de protección de datos personales, que me dice, no entregues estos documentos que te han pedido, no los entregues. Ah, yo no sabía. Es que a mí me dijeron, no, a ti te dijeron que tienes que analizar, que tienes que evaluar, que tienes que investigar. Ojo, ojo, hay que analizar toda esta información se tiene que analizar antes de entregar una información. Así que yo les recomiendo que las busquen en Google, las descarguen, las impriman y se las tengan ahí como glosario, como su librito, como casi como su Biblia a su costado, para entregar información. Si usted no me trabaja en un archivo, si entregan documentos, si no han leído estas leyes, no son muy pesadas, no son muchas páginas, serán 5 o 7 páginas cada una, no es más, 8 hojas, no es más, no es muy cansado, léanlos. Yo les voy a hacer acá hoy día un pequeñísimo, pero reducido en su máxima expresión, un resumen. Pero máxima reducción, más no les pido, pero sí les voy a decir qué cosa a grandes rasgos nos quiere decir esta ley. Acá también nos habla de valoración, por supuesto que sí, tenemos que saber de esta ley para valorar los documentos. O sea, ven, ya hemos visto que hay documentación tributaria que se tiene que proteger y documentación de expedientes que también tenemos que proteger según valoración, ¿ok? A esos dos, mayor tiempo de conservación, ¿no? Esa es valoración. Ok. Entonces, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 27806, y la nueva que las modifica, la 27927, ¿qué nos decía? Nos decían en el artículo 18 de la ley original, nos decía que en el artículo 18, conservación de la información. Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera profesional para el derecho de a la información puede ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de la administración pública podrá destruir la información que posea. La entidad de la administración pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la ley de la materia. O sea, nos dice que sí o sí, la documentación se conserva. Y en ningún caso se va a destruir ningún documento. La ley de transparencia aclara a todas aquellas personas que quieren, porque se cansan, ay, Shirley, me canso de tener tantos documentos. Ok, le sacas el artículo 18 de la ley de transparencia. Momentito, no son las leyes del AGN, sino también son las leyes, la ley famosa ley de transparencia que te dice que no puedes destruir nada. No me destruyan nada, no me rompan nada. Esta ley vuelve a aclarar a todos que esto se conserva sí o sí. Entonces, acá no vamos a destruir. Valoración, todo se conserva, acá no dice, ¿no? Y se tendrá que remitir a la AGN conforme a sus plazos estipulados de acuerdo a ley. El Archivo Nacional, el AGN, podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, obvio. Nosotros somos los únicos facultados para eso, y los archivos regionales. Cuando haya transcurrido un plazo razonable durante
durante el cual no haya requerido dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el archivo nacional, o sea, las leyes del sistema, la ley de directivas de eliminación. Vamos a estudiarlos en el próximo mes. Entonces, señores, nos dice, conservemos todo, guardemos todo, nada se destruye, y no lo dice la GENE, lo dice la ley de transparencia. O sea, ya es otra entidad. Les hago recordar que todo sirve. Ahora, ¿qué nos dice la ley que se modifica? La ley que modifica los documentos. A ver un momentito si es que me desconecto con el internet y vuelvo a conectarme con ustedes. ¿Me avisan, por favor? ¿Me avisan si estoy conectada? Porque creo ahorita acabo de apagar un botón. Por favor, me avisan. Si me siguen viendo. No, ya, confirmar. Ok, sí, chévere. Listo, pero estaba asustado. Ahorita apagué un botón y creo que estaba apagando el de conexión de internet. Disculpen. Ya. La ley que modifica la ley de transparencia nos dice lo siguiente. Que la información que se va a conservar, que se va a tener en toda la entidad, tiene que estar evaluada. Tiene que, todo por transparencia se entrega, casi todo. No todo, casi todo. Casi todo se puede entregar. Ok, nos dice también que tenemos que tener cuatro temas a tener en cuenta para no entregar los documentos. Acá en la ley que lo modifica, la ley de transparencia, la 27927, nos dice, hay que tener excepciones al ejercicio de la información. Entonces, el artículo 15 nos dice, créese un comité que va a evaluar y valorar si la documentación se puede entregar o no. Y si no se entrega y si no se va a entregar, determinarlas por secreta, confidencial o reservada. Ok. Normalmente, hasta donde hemos hecho los estudios y hemos averiguado y hemos hasta analizado, normalmente la administración pública nos conviene, estamos más adecuados a la información confidencial, a la última, por si acaso. Porque no podemos declarar secreta ni reservada porque hay ciertas características que nos dicen. Pero sin embargo, lo que es confidencial es la que más se adecua a la administración pública. Les he dicho 4, ¿no? 4 ítems que tenemos que tener en cuenta para no entregar la información según la ley de transparencia. Secreta, considerarlo si es secreta, considerar si es confidencial y considerar si es reservada. Pero para estas 3 tenemos que valorar con un comité que se debe conformar en cada entidad. ¿Y cuál es la cuarta? La cuarta es que en el mismo reglamento de la ley de la transparencia nos dice en su artículo 2 que este dispositivo, o sea, la ley de transparencia, no regula, no se creó la ley de transparencia por si acaso, para aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de sus funciones de las entidades. O sea, y que se encuentren contenidos en el famoso texto único de procedimientos administrativos, o sea, en el TUPA. Ese es el cuarto, y el más importante al final y al cabo. Nos dice que en ningún momento cuando PCM creó la ley de transparencia, la hizo para entregar la información de toda la entidad así de rápida y así. No. Dice que solamente se entregara por transparencia toda aquella documentación que no entra en el TUPA. Resumen, traducción, ¿qué me quiere decir? Todas las instituciones públicas por si acaso, en sus órganos de línea, todas las partes más operativa de la entidad, está regulada por TUPAs. Todas las municipalidades del Perú tienen TUPAs en un 70%. 70% de sus actividades de la municipalidad está regida por TUPA, ojo. Y en unos ministerios y en las grandes están en un 50%. Los órganos de línea tienen TUPA. Pero sí o sí, en todo el Perú hay TUPAs en todas las entidades. ¿Y qué significa? Significa que si me piden un documento que forma parte de un procedimiento que está dentro del TUPA de la entidad, no, yo no te lo entrego por transparencia. ¿Qué les tenemos que decir? Les tenemos que decir, señores, nos llega el documento, entregarme el expediente X, entregarme la carta, entregarme el oficio, pero tú verificas que este oficio y que esta carta que te piden está en el TUPA del cierto procedimiento administrativo. No. Momentito, señor, conforme el artículo 2 del reglamento, la ley de transparencia, le escriben todo el párrafo, lamentablemente su solicitud no puede ser atendida por esta vía. Solicitamos que usted haga su
solicitud conforme al mismo TUPA, al mismo TUPA que se solicita, ¿no? O sea, ¿qué dice el TUPA? El TUPA nos dice que para crear un expediente, una solicitud, un requerimiento, tienes que ser ciertos requisitos, ciertos pasos y ciertos tiempos y costos. O sea, si una persona me pide el oficio E15 y el oficio 15 está en TUPA y me lo quiere pedir por transparencia, yo se lo niego. Pero le digo, no es una negación rotunda tampoco, es una diciéndole, mira, tu trámite no te lo voy a atender por transparencia, te lo voy a atender por TUPA, porque por transparencia es 1, es gratis, y 2, es en menos de 7 días. Ya. En cambio, por TUPA, tienes que hacer cola, esperar tu turno, y que pasen los tiempos habidos y por haber. Y pagar los precios estipulados por ley. O sea, por transparencia sale más rápido y sale gratis. Ojo, y por transparencia, a veces muchos pueden acceder sin ser el dueño original, mientras que por TUPA sí o sí te obliga a que sea el dueño original de la documentación. Ya, o sea, si tú eres la esposa que quieres hacerle un juicio a tu esposo que está trabajando en una municipalidad, por TUPA no lo puedes sacar porque el TUPA dice que solamente la persona, el autor del documento lo puede hacer, no otro. Por transparencia sí puedes, pero por transparencia te dice, si está en el TUPA no te lo voy a entregar. Y aquí muchos reniegan y muchos le tienen miedo y hay mucho desconocimiento sobre este artículo. El famoso artículo 2, muchísimas, por no decir miles de personas no lo conocen. Y lamentablemente me he ido al lugar que voy, lugar que no lo conoce. Y eso a mí me ha dado bastante cólera, bastante impotencia, bastante desilusión, por no decir otra palabra, en saber que no lo conocen. Este artículo 2 es el número 2 con el que se empieza el reglamento y no lo leen. Ay, Shirley, yo no sabía. Pero Shirley, mi jefe me dice que yo tengo que entregar sí o sí. Le dije, ¿y dónde queda tu criterio? Tampoco tú no eres robot. ¿Dónde queda tu criterio? Tienes que leerlo. Tú trabajas acá, ¿no? De 8 a 5, sí. Yo me encargo solamente de transparencia. Ya, pues léelo. Lee y aplícalo. Porque si no, yo voy en este momento donde tu jefe y le digo que tú no estás leyendo y que tú no estás aplicando bien la ley. No le digas, ¿y qué quieres que haga cuando yo veo esos detalles? Por eso es importante desarrollar el TUPA para abarcar mayor cantidad de casos. Exacto. Es importante hacer más TUPAs en todo el Perú, hacer más procedimientos administrativos, hacer flujogramas. ¿Qué es lo que nos pide el TUPA? Flujogramas. Y hace un par de años ya las instituciones ya no quieren hacer flujogramas, yo no sé por qué. Se han vuelto un poquito flojas. Ese detalle hay que tenerlo bien en cuenta, hay que estar bien claros. Por eso les he hecho casi el resumen de lo que es la ley de transparencia. Porque necesito que sepan este cuadrito. Si quieren, sáquenle copia, péguenlo en trámite documentario, péguenlo en sus oficinas, péguenlo donde ustedes consideren, pero estas leyes son las que se tienen que tener en cuenta para entregar información. Y ustedes que están en archivo central o están en trámite documentario, tienen que tenerlo clarísimo, este cuadrito. Y estas informaciones que les estoy dando, si es confidencial, si es reservado o secreto, y que no se destruye nada, y que la documentación se empieza a atender de acuerdo a este dispositivo, ¿no? No se entregará información que esté bajo el marco de procedimientos TUPA. O sea, estadísticamente, ¿cuántas series documentales? Estamos hablando de casi un 40% y un poquito más en algunos casos, de que no sale por TUPA. O sea, wow, estamos hablando, o sea, si a mí me piden 100 oficios, 100 solicitudes de transparencia, fácil, 40 no deben de ser atendidas, porque 40 realmente están protegidas por TUPA. Wow, y a veces más, las personas más te piden de los órganos de línea, donde están licencias, donde están expedientes de construcción, donde están expedientes de compras. Entonces, si está en TUPA, por favor, mucho ojo. Las personas no han leído este artículo y lamentablemente la institución menos. Entonces, ahí hay bastante fuga de información y eso es algo que hay que estar protegiendo a cada rato nosotros.
porque eso es nuestra responsabilidad. Si tenemos responsabilidad, por supuesto que tenemos responsabilidad. Es esto, valorar, saber de leyes, saber de normatividad. Por eso siempre cuando me preguntan, Shirley, ¿cuánto tiempo le tengo que dar? ¿Ya leíste la ley? No, pero te pregunto, ¿no, Shirley? Yo te puedo decir A, B, C, pero tú tienes que leer porque la ley se aplica de acuerdo a cada realidad. Y eso cuando yo les contesto a todo el Perú siempre se mala. Porque es que realmente la ley se aplica a cada realidad. Yo no sé cuántos procedimientos TUPA hay en cada entidad. No lo sé, yo soy AGN, pero yo no sé cuántas series documentales están en tu entidad protegidas por TUPA. Eso lo sabes tú, en tu propia entidad. Yo no. ¿Ven? Entonces, pero aún así las personas se molestan cuando no sabemos. Otra valoración. Valoración, y entonces estamos hablando, 2744, estamos hablando de la ley de transparencia, y la segunda, la tercera, ley nacional o decreto legislativo que nos involucra a todos. La ley de la 2744 nos involucra a todo el Perú, por supuesto. Todo el Perú está involucrado con el 2744. Con la ley de transparencia, todo el Perú está involucrado. Y con el modelo de gestión documental, todo el Perú. Costa, Sierra y Selva está involucrado con el modelo de gestión documental. Con la famosa resolución de Secretaría de Gobierno Digital, la 01-2017 de PCM, del modelo de gestión documental, decreto legislativo 1310. ¿Qué nos dice el modelo legislativo? Voy a hacer un pequeño resumen antes de leer toda la diapositiva. Nos dice el modelo de gestión documental que a partir de cierta época, no sé cuándo será, dijeron que a partir de diciembre del 2018, pero ya pasó y no pasa nada. A partir de cierto momento en todo el Perú, vamos a generar documentos digitales. Ok, significa que entra un documento por trámite documentario, se convierte en digital y todo su trámite va a ser digital y en cierto momento va a archivarse en su serie documental digitalmente. Bravo, ¿no? Bravo. Pero creo que ese me se olvidó que en todo el Perú a veces no hay internet y en todo el Perú a veces no hay no hay luz también. A ver, por eso es importante cerrar. A ver, lo extendieron hasta el 31 de diciembre del 2019. Ojalá que no haya más extensiones y gracias por la aclaración. Ojalá que no haya más extensiones porque falta que sea hasta el 2022 y sigamos igualito como ahora. Porque sí, o sea, PCM pasó eso, ¿no? Sí, van a ver. Pasó también lo que siempre pasa en muchas instituciones. Les cuento un poco más de la historia porque eso también lo vivimos de cerca con el AGN y con el grupo de PCM. ¿Qué les dije, no? PCM entran muchas personas diario y salen diario. Un día te estás adentro y al día siguiente ya no marcas tarjeta porque te dicen muchas gracias, chao. Eso es lo malo. Lo malo de trabajar en instituciones donde pagan muy bien y en 2 o 3 días, o sea, estás adentro y en 2 o 3 días estás afuera. Lo malo es que no hay continuidad de gestión. De tal manera que el AGN estuvo involucrado en el modelo de gestión documental desde sus inicios, desde sus, wow, estamos desde los 90s. Y sí, desde los 90s estamos en esto. Y bueno, los últimos años se empezó a focalizar y dijimos, ya, va a salir, tenemos que sacarlo. El PCD, el Programa de Control de Documentos, que lo vamos a ver más adelante, está ya de alguna otra manera en papel, pero ya está formulado para que ya esté todo estandarizado en el archivo central. Cuadro de clasificación, ¿se acuerdan, chicos? Ya, si lo hacemos correctamente, ya tendríamos todo estandarizado en el archivo central y en las oficinas, ¿sí o no? Porque identificamos series tanto en las oficinas como en el archivo. O sea, hasta ahí el archivo central ya cumplió su parte. Ahora, trámite documentario, pues no cumplió su parte. En el sentido de que lo ideal, como dicen, hay que tener la cero papel, ¿no? El cero papel que entra, se escanea y digitalmente se pasea por todas las oficinas, cumple su ciclo en las oficinas y después se va al archivo. Y se debe de archivar ya directamente en su serie documental que le corresponde. Entonces, muchos decían, entonces desde que entra por trámite documentario, hay que asignarle a la serie que le corresponde. Por supuesto, porque yo ya sé más o menos si tengo mi cuadro de clasificación correctamente bien hecho, tanto para las oficinas como para el archivo central, entonces yo ya sé qué documentos están entrando.
y simplemente nada más lo encasillo a la serie que le corresponde y que siga su trámite. Eso es lo ideal. Esa es la utopía que queremos todos, esa es la meta. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. ¿Cuántas entidades tienen cuadro de clasificación? Pocas. ¿Cuántas tienen PCD? Pocas. A comparación de todas las entidades de Perú, son pocas. Sí las hay, claro que hay instituciones que tienen cuadro, claro que hay instituciones que tienen PCD, pero somos pocas a la comparación de la gran cantidad de entidades a nivel nacional, ¿no? Cuadro de clasificación, habrán unos más de 100, casi 200, o un poco más quizás. Pero PCDs estaremos en 50 y un poco más, y 100, en total estaremos entre proyectos y PCDs estaremos en más de 100 ya. Pero ¿cuántas entidades somos en todo el Perú? Somos más de 3.000. Entonces, todavía no llegamos al 10%, ni al 1%, creo, ¿no? Ni al 1% llegamos. Pero la intención es esa. No, al 10% no llegamos. Pero la intención es esa. Esos estándares ya tenemos que hacerlos ya. O sea, no vamos a esperar al siglo 30 para hacerlo. Ya tenemos que en el siglo 20 hacerlo sí o sí. Porque todos quieren oficinas sin papel. Todos quieren trabajar lindos y preciosos, pero nadie quiere meter mano, y ahí viene el problema. Entonces, ¿qué nos dice el modelo de gestión documental? Nos dice lo siguiente, en el numeral 8.3.3, archivo. Se indica lo siguiente, se entiende como función archivística la gestión de documentos en soporte de papel y electrónico desde su elaboración hasta su disposición final. ¿Ok? O sea, el archivo tiene que ver en todo el ciclo vital de los documentos. Ojo, estamos hablando del ciclo vital de los documentos, porque esa es la gestión documental. Lo dejaron bien claro. Gestión documental es el ciclo vital de los documentos, en pocas palabras. Ahí nos dice, ¿no? Tanto en papel como en electrónico. En tal sentido, la entidad debe de cumplir e implementar los procesos archivísticos tales como organización, descripción, selección, conservación y servicio. ¿Ya hemos estudiado organización? Sí. ¿Ya hemos estudiado descripción? Sí. ¿Se nos viene dentro de una semana selección? Por supuesto, y vamos a terminar con conservación y servicios, por supuesto. Hasta ahí estamos bien. Todo eso se debe de aplicar en entidad. También nos dicen que para el modelo de gestión documental se deberán establecer los lineamientos para la valoración conforme a las normas del Sistema Nacional de Archivos, determinando el valor permanente o temporal del documento según corresponda. Entonces, el modelo de gestión documental nos dice, no todo lo que entra sirve, hay que identificarlo. Aquí hay un problema. Habla de disposición final, y eso no está contemplado en las normas de la AGN, por supuesto. Un momentito, no hemos terminado. Claro que sí la disposición final. Un momentito. Implementar medidas para la conservación de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, tanto para aquellos nacidos electrónicamente o aquellos que son resultados de un proceso de digitalización. La implementación de estas medidas debe permitir la migración de soportes y formatos por obsolescencia tecnológica y facilitar la accesibilidad y recuperación de los documentos. A ver, señores, nos dicen que tenemos que valorar, que tenemos que respetar el ciclo vital, que tenemos que aplicar los procesos archivísticos. Nos dice que tenemos que valorar los documentos y tenemos que ver las medidas de conservación de tanto de documentación electrónica, tanto de los que nacen en electrónicos o los que nacen digital. El 1, ciclo vital, el 2, procesos, y el 3, valoración, es archivo. El 4, que es sobre la conservación, es la entidad en sí. ¿Por qué les digo que es la entidad? El archivo también puede entrar, por supuesto, el archivo puede entrar en lo que es la famosa, el asesoramiento, en indicarles el cómo. Eso lo vamos a ver en conservación. Pero esta es la parte netamente de la entidad. ¿Saben por qué? Por presupuesto. Porque acá se nos hablan la famosa refrigeradora. ¡Hay una refrigeradora! ¡Claro! Ya está normada. Por supuesto que está normada. Es una refrigeradora carísima, súper cara. Y eso nadie nos dice. Todos nos dicen, hay que adaptarnos al modelo de la RENIEC, hay que adaptarnos al modelo de la OMPE, al modelo del gobierno regional de la Lambayeque. Pero nadie te dice, haz la refrigeradora. ¿Cómo se ve que las personas no leen la legislación? ¿Cómo se ve? La refrigeradora carísima, súper cara. Es un cuarto como un silvestre. Le vas a poner estanterías, le vas a poner
un aire acondicionado 24 horas del día por 365 días del año, y si se acaba, y tienes que tener tu sistema electrónico de repuesto, tipo los hospitales. Si es que cae la luz, inmediatamente este se activa. Tienes que tener seguros, te piden seguro que pagues por ese ambiente, tienes que estar asegurada ese cuarto por cualquier aseguradora, y tiene que tener aislamiento el cuarto, tiene que tener los reglamentos de defensa civil y tener la licencia municipal. Licencia municipal por un cuarto y cumplir con los estándares de defensa civil por un cuarto. Es todo un trajín, es todo una batallón. Y esta famosa refrigeradora, en el Perú habrán, acá en Lima nomás habrán menos de 5 en la Gran Lima. Y en todo el Perú, creo que 2 o 3. Y eso es mucho, porque si me dicen una, les creo. Es cara, es súper, súper cara. Petroperú tenía una y la alquilaba. Defensa Civil no solo realiza, sino la infraestructura alrededor, las dos cosas. Pero en la norma se les pide que tengan la licencia de Defensa Civil, defensa de aislamiento, por cuestiones de incendio. Se le pide que tiene que ser un lugar casi a protección total, con aislamiento, tanto sonoro como acústico y contra incendios. Tiene que tener totalmente, es como una cámara frigorífica. Ya, mejor ejemplo que nada. Ustedes han visto las cámaras frigoríficas, ¿no? Cómo son de recontracongeladas, cómo son totalmente herméticas. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Solamente que en este caso, en vez de colgar carnes, están guardaditos los documentos digitales, los CD, las cintas magnéticas, todo eso. Por ahí he visto que existe una. ¿Cuánto cobraba mensual? Por 3 meses, $15,000. Ese es el precio. Eso no te dice. Acá entre líneas, en el famoso literal C, implementar las medidas de conservación, no te dice, pero te está diciendo que te guíes, porque hay otra norma que es la famosa de la custodia de la cámara del refrigeradora. Se llama así, ese es su nombre, refrigeradora. Refrigeradora para documentos electrónicos. Está normada en otras directivas, y esa es la que más cuesta. Y supuestamente el PCB piensa que todos vamos a tener una refrigeradora. Ahora, también para eso han salido algunas instituciones a empezar a alquilar esta refrigeradora, y es donde cobran carísimo, súper, súper caro. Cada vez que me decían los precios, yo decía, wow, ¿y de verdad ustedes pagan? Sí, me decían, sí, tenemos que pagar, no hay otra. Yo, ¿qué tal plata? Pero bueno, son cuestiones de gustos, existe, no es algo que no exista. Si existe, es la famosa disponibilidad final. Disponibilidad final significa dónde se va a conservar estos documentos, en la refrigeradora. No se va a conservar en mi cajón, no se conserva en mi estantería, no se conserva en algún lugar secreto, no, se va a conservar en una refrigeradora. Ya está normada. No tengo ahorita la norma, pero sí la he leído, sí existe, ya sé, wow, hace unos 6, 7, 8 años ya existe, desde el 2010, 11. Desde el 2010, ya estamos en 2019 ya existe esta norma. Lo que pasa es que las normas de digitalización son varias, son como 30. Señores, no me río, no es broma, no estoy exagerando, son como 30 normas. Desde la famosa 681 del año 92 hasta las últimas que siguen saliendo son como 30. Defensa civil solo, a ver, disposición final implica más cosas. Implica conservación, implica eliminación, implica varias cosas. Acá en Perú no se utiliza la palabra disposición final. En otros países sí los he visto que lo están utilizando, pero acá en Perú no se utiliza la disposición final, tan solamente se utiliza conservación, eliminación. Y en conservación entra lo que es tanto digital o en papel. Punto. No se ha estandarizado ni se ha normado la palabra disposición final acá. En Colombia sí le he visto que la están utilizando, pero lo utilizan de esa manera, tan solamente como conservación final, que es lo mismo. Por eso que no, realmente son, de acá, archivísticamente lo estamos utilizando casi como sinónimos, a pesar que no lo son, pero lo estamos utilizando porque no se ha estandarizado la palabra disposición final. Y eso muy pocos profesores también te lo van a discutir, porque la palabra disposición final lo discutes con otros profesores, te van a quedar mirando, ¿sí qué es eso? Sí, disposición final, ya, bueno, lo guardas, no,
En otros tienes que estar en todo el grupito de Colombia para que entiendas a lo que ellos tratan de decir. No sé en otros países cómo lo están tratando, pero en Ecuador no existe disposición final, tan solamente en Colombia. Y en Argentina tampoco. Solamente son nada más Colombia, de las que los he visto, y Costa Rica. Después no, antes conservación. Ok, señores. Entonces, hablándonos de ese detalle, nos dicen que tenemos que valorar. Otra norma que nos dice, nos habla de la famosa valoración. Por eso es importante crear el PCD, crear y estudiar los documentos antes de que empecemos a seleccionar, ¿no? Entonces, empezamos con la valoración de documentos. Señores, el día de hoy voy a tratar de avanzar hasta donde se pueda, porque si no, no hay problema. Igual vamos a ver en la siguiente clase. Bastante información legal va a entrar en esta ocasión, pero igual vamos a ver. Primero, antes de empezar, tenemos que nuevamente hacer un refresh del famoso ciclo vital de los documentos. Un famoso refresh en el que nos hacen recordar cómo tenemos que tener en cuenta todo. Vimos en modelo de gestión documental hace un momento que nos hablan del ciclo vital, ¿no? Acá nos está diciendo, tengan en cuenta el ciclo vital de los documentos. Entonces, vamos a ver nuevamente el ciclo vital de los documentos para aquellos que por ahí se les haya pasado, se les haya olvidado, ¿qué trata en sí el ciclo vital de los documentos? El ciclo vital de los documentos trata tanto de las etapas y de las edades y de los valores de los documentos. Acá estamos. En las etapas de los documentos tenemos la etapa prearchivística y la etapa archivística. La etapa prearchivística decíamos cuando el documento está en trámite, todavía está en investigación, todavía se consulta el documento. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la oficina, en el famoso archivo de gestión. Su edad va a ser primaria, su valor es primario. Y su valor también hasta cierta parte, valor temporal y permanente, todavía no se puede calificar porque todavía está en trámite. Todavía no sabemos, cuando es en trámite, todo es importante. Su duración de la etapa prearchivística, lo que recomendamos que se deben de quedar los documentos en las oficinas es 5 años. ¿Dónde se va a quedar? En la oficina, estamos diciendo, ya reiteramos nuevamente. La etapa archivística ya vendría a ser el archivo intermedio o central. Su edad es la segunda, su valor es primario, también puede empezar a tener el valor secundario, y su edad de duración, ¿cuánto tiempo debo de conservarlo en el archivo central o archivo intermedio? Después de los 5 años, de 10 a 30 años, y después de los 5 años, de 30 a 50 años, dependiendo del archivo. Hay archivos que lo van a recibir a los 30 años y otros a los 50. ¿Dónde se va a conservar? En el archivo central, y tanto que puede estar dentro o fuera de la entidad, ¿no? Ok, su archivo es administrativo. Pero en la etapa archivística ya empieza a aparecer el archivo histórico, que su edad ya vendría a ser la tercera edad, su valor secundario, su duración permanente, y su local va a ser netamente en el archivo histórico de la entidad o en el archivo general de la nación, en el archivo regional. Hasta ahí estamos bien. Estoy haciendo un refresh de lo que ya hemos visto con ustedes en anteriores clases, por eso de alguna otra manera lo estoy pasando relativamente un poco rápido, porque esto ya lo hemos visto antes, no es algo nuevo para todos ustedes. A ver, estamos en las edades ahora de los documentos. Las edades de los documentos tenemos como edades la primera edad, que es cuando la documentación está en trámite, están los documentos en la oficina, en el archivo de la oficina, se reciben todo el año, porque estoy en trámite, entran todos los días los documentos en la oficina. Y se finalizan normalmente a fin de año, ¿no? Hemos acabado hace poco diciembre, o hace poco se ha terminado un ciclo que es la edad del archivo de la oficina, el año fiscal, ¿no? Y su valor administrativo y legal y fiscal todavía está de consulta, todavía es frecuente su uso. Todavía se usan los documentos, todavía los investigo, todavía los reviso. Estoy en el 2019, pero todavía reviso los del 2018. Entonces estamos bien, no hay problema. La segunda edad, segunda y tercera edad, para ser más exactos, estamos hablando de la segunda edad tanto de la documentación que todavía no tiene vigencia administrativa, no tiene, pero ya se consideran que deben de estar en el archivo central. Consulta frecuente administrativa por los ciudadanos. Ya no es tanto el que lo elaboró, sino también va a ser consultado por otras oficinas o por otros ciudadanos.
Su documentación ya viene con vigencia fiscal y legal. Ya concluyó su vigencia administrativa, tal como vimos hace un momento, en el anterior. Ay, no, quiero terminar. No me deja retroceder rápido. Quiero retroceder y no me deja retroceder. A ver, ya, ahí me quedo, si no, no me deja retroceder. En la primera edad, la documentación era vigente, ya administrativamente, porque todavía se consultaba. En la segunda edad ya deja de ser vigente administrativamente, pero ya empieza a aparecer su vigencia fiscal o legal, porque ya empieza a adquirir otros valores, su valor fiscal o legal, porque por algo lo estoy conservando, por algo se empieza a conservar mucho más tiempo en el archivo central, y empieza a ver si todavía sirve vigente para cosas del fisco, por ejemplo, auditorías. Auditorías nos habla de 10 años de conservación, entonces todavía estoy dentro de los 10 años de que me pueden auditar los documentos. Legalmente, si es que hubiera algún juicio, todavía estoy dentro de los tiempos. Legalmente también la documentación se puede revisar por los 10 años, porque prescriben los casos a los 10 años en el fuero judicial. Y estamos en el archivo, entonces, central, ¿no? Y en el archivo histórico, ya su valor ya empieza a ser ya netamente cultural o de investigación. Estamos hablando de los documentos de 30 años o más, porque ya entraron en el archivo central. Pero su valor, estamos diciéndoles que ya es otro, tanto cultural o de investigación, porque ya pasó su etapa fiscal, ya pasó su etapa legal. Entonces, estos documentos realmente nos dicen que pueden ser archivados conforme a las normas y porque ya adquirieron otros valores. Entonces, hablando de valores, pasamos al cuadrito de valores de documentos. Valores tanto en la etapa prearchivística. Estamos en el archivo de gestión, ya. ¿Qué valores tienen los documentos en el archivo de gestión? En el archivo de gestión estamos viendo que la documentación está activa desde el punto de vista administrativo y su valor será netamente temporal, administrativo, el que le viene dado por el soporte físico de una actividad administrativa. Fiscal lo contienen aquellos documentos que reflejen el origen de los ingresos y gastos. Y periodo de permanencia en el archivo, 5 años. De este periodo de tiempo puede variar dependiendo de la frecuencia de uso, ¿no? Entonces, en el archivo gestión tenemos el valor netamente primario, administrativo sí o sí, y el fiscal para cuestiones de auditorías. Nuevamente, ¿dónde se ubica? Se ubica en el local del mismo archivo central, que es cerca del funcionario responsable de su tramitación, y su mobiliario está formado por mesas, armarios y archivadores, nada más. Netamente estamos hablando de los archivos administrativos. Y una institución, o sea, explican cómo se distribuyen y se controlan, que vienen a ser los documentos de libros contables, los expedientes económicos, y su valor legal, netamente, dentro del mismo archivo de gestión, lo contienen aquellos documentos que reflejan derechos de administración de particulares, contratos, escrituras de propiedad, y los informativos se refieren al interés de la información contenida en el documento como medio para proporcionar datos a la institución. Entonces, esos son los valores. Me dicen, ¿qué valores tiene el documento? Fiscal, legal, informativo, administrativo. Netamente esos son los valores que tienen como valor temporal, que se le conoce acá en Perú. Y nos habla el modelo de gestión documental, o identificar el valor temporal y permanente. Si los documentos todavía contienen estos valores, ¿se deben de conservar en la oficina? Por supuesto. Ya les he dicho, no debemos de transferir al archivo central y no debemos permitir que entren al archivo central documentos que todavía son vigentes fiscalmente. Los pueden revisar por auditoría. Legalmente es porque están en juicios. Si están en juicios, que se queden en la oficina, no tienen por qué entrar a los documentos al archivo. Informativo, porque todavía lo siguen consultando, porque todavía está vigente. Y el administrativo, porque netamente todavía sigue revisándose, todavía está en ejecución del expediente. El expediente es una construcción de un puente. Ok, se queda en la oficina, pero se está demorando 5 años en construir el puente. Pues qué pena, hay que se quede. Es como los expedientes de Metropolitano. Los expedientes de Metropolitano se habrán quedado casi más de 7 años en las oficinas. ¿Por qué? Porque el Metropolitano se construyó en 7 años casi, o en más de 5 años. Entonces, ven, si el proyecto está en ejecución, si el expediente está en ejecución, qué pena, si pasen años, se quedan en las oficinas, no porque pasaron 5 años,
al toque lo envío en archivo central. No. Si el documento está en ejecución, entonces se debe de conservar en la oficina. Por eso mismo se pone acá 5 años dependiendo del periodo y la frecuencia de consulta. Si lo estoy consultando es porque está vigente. Si no lo consulto es porque ya no está vigente. Y porque está en ejecución. La ejecución puede terminar rápido o puede terminar en años. Entonces, déjenlo en la oficina. No se desesperen en transferir todo. Ahí. Vamos. En el archivo, la etapa archivística, sus valores, tanto en archivo intermedio o archivo central, el archivo histórico. Segunda etapa, documento semiactivo. Y en el archivo histórico ya es totalmente inactivo, o sea, ya no hay ni siquiera ni consultas, ni revisiones, ni nada. En el archivo central tienen los valores tanto primario y secundario. Primario preferentemente y el secundario de vez en cuando, o va adquiriéndolo con los años, ¿no? El primario netamente es de 15 años, 5 más 10, ¿no? O sea, 5 años del archivo de gestión más los 10 años, que puede alargarse a 25, 30. Y 30 siempre y cuando sea de 15 más 15, 15 en el archivo de gestión y 15 en el archivo central, 30. ¿Se puede alargarse a 50? Por supuesto, pero legalmente la norma peruana no te dice nada sobre si se puede conservar más de 50 años. Entonces acá es a partir de los 30. El archivo central de la institución, fuera de la institución, normalmente el archivo central está dentro de la institución, normalmente. ¿Hay archivos centrales que están fuera de la entidad? Por supuesto que sí los hay, lógico. Pero no es lo ideal. La gente no recomienda que estén fuera, que deben estar dentro de la misma entidad. El archivo histórico, en su caso, sí está totalmente la documentación permanente de valor. El valor secundario ya entra. El valor secundario es cuando ya deja de ser netamente administrativo. Ya, su necesidad rápida e inmediata ya acabó. Su necesidad para la historia, para la investigación, empieza. Ese es el valor secundario. Pero si se valora 30 años, o debe de quedar permanente, no debe quedar permanente. A ver, pero si se valora a 30 años, o debe quedar permanente o no debe quedar permanente. Acá en Perú es 30 años para documentación permanente, sí o sí. Sí o sí es permanente acá en Perú según las normas legales. En otros países es 50, 60, Estados Unidos, como has dicho, 60 años. Acá es 30 años. Algunas instituciones quieren conservarlo. Sí, lo pueden conservar hasta 100 años si quieren. Pero a partir de los 30 años ya tiene el valor de permanente, a partir de acá. Y permanente ya entra con 30 años. ¿Y por qué no puede extenderse a 50? De que puede extenderse, se puede extender si quieren a 100. Pero legalmente acá en Perú es a partir de los 30. Se supone que en ese entonces permanente es por ley, sí. La ley nos habla de los 30 años para considerarlo documentación permanente. ¿Cuándo se considera un documento permanente? A partir de los 30 años, eso nos dice la ley. No tiene sentido entonces extenderlo. ¿Qué pasa? Hay muchas entidades, la Marina, algunas municipalidades, que ya tienen documentos de más de 30 años, por supuesto. Estamos hablando de documentos de los años 80, ¿no? Y hay documentos de los años 70, 60, 50 en las entidades. Claro que hay. ¿Y por qué no le envían a la GENE? Uno, porque la GENE no tiene espacio. Dos, porque ellos lo quieren conservar. ¿Por qué? Porque todavía tienen jubilados, todavía tienen juicios eternos. Entonces, ellos quieren quedarse todavía con su documentación, a pesar que tiene más de 30 años, porque todavía hay juicios de los años 70. Todavía hay líos legales. Todavía hay planillas de los años 60. Los hijos, los nietos, que van a pedir esa información. Los expedientes de construcción, todavía se construyó el colegio, pero el expediente primario, cuando lo construyeron en el año 60, ahora en el 2000 lo quiero refaccionar. ¿Dónde está el expediente del año 60? Para tener las bases, para tener los planos originales, ¿ven? Entonces, oficialmente es 30, sí o sí, punto. Valor permanente. Sí o sí. ¿Que se lo pueden quedar? Sí, claro que se lo pueden quedar. Y ahí es donde hablamos de netamente que en el archivo central puede quedarse con más de 30, por supuesto. No tiene, entonces, ya se sabe que la GENE no va a recibir la documentación, pero las entidades deben custodiar la documentación permanentemente. Sí, hasta que ellos lo tengan bajo su poder, sí. Toda la documentación, mientras esté bajo poder de una entidad, es de obligación su conservación. Hasta que la GENE te diga, entrégamelo. Entonces, algunas entidades ya la GENE les ha dicho que lo tienen en custodia mientras la GENE construye su nuevo local.
algunas entidades, porque algunas entidades, ¿qué hacen ese procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Yo tengo documentos de los años 50, 60, que por ley ya deben entrar sí o sí a la GENE, y 70 también, 50, 60 y 70. Quiero que se vaya a la GENE, chévere, haz tu solicitud, solicita transferencia de documentos a la GENE, en la GENE te va a contestar sí o no. Si te contesta sí, tienes que hacer los inventarios. Si te contesta no, te va a decir no hasta nuevo aviso, pero ya necesitamos saber más información. Necesito saber metros lineales, fechas extremas, series, secciones, para tenerlos ya listos para ingresar a la GENE y para tenerlos ya como custodia por parte de la entidad. O sea, no es que la GENE ya le dice no, la GENE ya lo registra, empieza a tenerlo ya como especie de documentación pendiente a transferirse y ya lo tiene ya identificado. Que no está mal, está bien, ya lo tienen, esa es la parte netamente de archivos históricos que ellos lo manejan de esa manera. No es que lo hayan dicho, no te quiero y nunca más te vuelvo a ver, no. Ya lo tienen ya de alguna otra manera identificado, que ya es bastante, ¿no? Saber dónde están, cuánto es, de qué años son y qué información contienen. Eso es lo que hace la GENE. A ver, pasamos a la clasificación de documentos. Entonces tenemos documentos tanto en entidades públicas como en las entidades privadas. Tenemos la clasificación, ya sea su edad y frecuencia de consulta, ya sea clasificación activo, semiactivo, inactivo. Activo, archivos de gestión, ¿no? Semiactivo, archivo central. Inactivo, archivo histórico. Y la clasificación según la edad y frecuencia de la consulta, ya sea dispositivo, archivo de gestión, testimonial, archivo central, informativo, netamente archivo histórico, ¿no? Ok, hasta ahí estamos, que es casi lo mismo. Agrupaciones documentales es lo que ya hemos visto con todos ustedes anteriormente, es un refresh lo que estoy diciéndoles porque ya entramos a valoración. Estamos hablando netamente de que hay un fondo, de que hay una sección, de que hay una serie y tipos documentales que conforman la serie. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a valorar las series que pertenecen a una sección y los tipos documentales. Y hemos visto que hay leyes que no son de la GENE, que nos hablan de la importancia de la valoración y que sí o sí para brindar la información tenemos que tener en cuenta. No todo porque está en el archivo central, no todo porque está en el archivo central se va a entregar. Sí se entrega todo en el archivo histórico. Ojo, eso me olvidaba de decirles a todos ustedes. Acá, en el archivo histórico, todo se entrega. Ahí sí no hay nada que sea transparencia, confidencial, secreto, no. Los valores confidencial, secreto, confidencial, secreto y reservado entran en archivo central. Ahí se conservan. Pero cuando entran al archivo histórico, esos valores ya se desaparecen y todo es netamente para la comunidad, para el público usuario. Si denomino un archivo histórico en mi entidad, es porque todo lo que está en el archivo histórico, todo es para todos. No hay nada para nadie y nada es que derechos de datos personales, no. Ahí se pierde todo. Toda la documentación que está en el archivo histórico es totalmente informativa, tal como lo estamos viendo en este momento. Ya cuando es totalmente informativa, se brinda a todos. Todos tienen acceso a los documentos. Y eso fue lo que quizás falló con la ley de transparencia. Falló y estandarizarlo casi igual que Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene a los 60 años. Cuando tenga 60 años de antigüedad de la documentación, que se lo lean todos, que lo lea todo el planeta. Antes de los 60 años nadie lo lee. Cuestión de seguridad, eso es su seguridad de ellos. Y está bien, hasta cierta parte se les respeta. Ok, entonces seguimos con el ciclo vital de los documentos ya para terminar. El ciclo vital de los documentos está referido a las etapas por las cuales van pasando los documentos desde el momento de su preparación hasta que son eliminados o transferidos para su conservación permanente. Entonces tenemos que el ciclo vital de los documentos, las vuelvo a repetir porque ya lo hemos visto anteriormente, ¿de qué trata o para qué trata? Los documentos pasan por etapas de la vida administrativa que a su vez dan lugar a diferentes niveles de archivo. Durante la primera etapa, el documento está en circulación y trámite permanente, o sea, está creciendo el expediente. Además de un manejo frecuente por parte de los funcionarios responsables de su tramitación. Esta documentación forma parte del archivo de gestión. Primera etapa, archivo de gestión. Segunda etapa. Una vez transferido el documento será custodiado o guardado mientras dure su ciclo vital, su ciclo de vida.
En este periodo forma parte del archivo periférico central. Finalmente, la tercera etapa, que es el documento que asume su valor histórico o permanente, restringiéndose su consulta de información cultural, su archivamiento y conservación será definitivo en el archivo histórico. Ahí estamos viendo las etapas, tanto con el ciclo vital, de alguna otra manera, todas se interlazan. Estamos hablando netamente, nuevamente, del archivo, el ciclo vital. Se lo repito porque lo tienen que tener bien claro para hacer la valoración. Primera edad, momento de planificación y recorrido, momento de tramitación, estamos en el archivo de gestión. Segunda edad, momento de vigencia, disponer si prueba o no prueba testimonial o es informativo la documentación. Y momento de plazo precaucional, fecha de descripción o las famosas tablas. Acá empiezan a aparecer las tablas en el archivo central. Y la tercera edad, que es netamente histórica, en la fase permanente, en la que ya se puede considerar si es documento patrimonio documental o ya está netamente documentación para su consulta total. No hay restricciones. Ese es el famoso ciclo vital. Cuando nace el documento, crece, va haciendo su trámite, se va conservando en el archivo central y pasa al archivo histórico para su consulta total a todos, sin restricciones. Aspectos del ciclo vital de los documentos. 1. Establecer la fecha exacta de que nace el documento y que inicia y se concluye cada momento dentro del ciclo vital. ¿Cuándo es? De enero, del 1 de enero, del 1 de julio, del 1 de diciembre o del 29 de diciembre, que también a veces tenemos esas fechas de inicio del documento, ¿no? Que es un poquito pesado. Programación. Información oportuna y pertinente del documento manteniendo su integridad tanto en soporte y medio. 2. Flujograma del documento. Entonces, tenemos que analizar los flujogramas si existieran. En algunos casos existen, sí. Vamos a ver esto del flujograma más en los archivos de las municipalidades. Porque las municipalidades tienen flujogramas por sus tupas. Institución que tenga tupa, institución que tiene flujograma. Pero hay que analizarlos y pedirlos, porque a veces nos confiamos aunque no lo tienen, y sí lo tienen. Tramitación. 1 es la programación, 2 es la tramitación. Cuando se tramita el documento, a su fin es acumular antecedentes para poner en vigencia este documento. La seguridad del documento y de la información es de máxima importancia. Sí, el documento es vigente y todos, ya les he dicho, todos, mientras están siendo tramitados, todos son importantes. No hay ningún documento que no sea importante mientras no sea tramitado. O sea, mientras dure su trámite, mientras va creciendo el expediente, es importante. La vigencia. Es el tiempo durante el cual el documento obliga, testimonio o informa este aumento es importante porque ningún documento puede eliminarse mientras esté vigente, aun cuando no sea consultado. Su etapa de vigencia quizás ya terminó su trámite, pero sigue vigente para autorías. Sigue vigente para cuestiones netamente de derechos, de aplicación de derechos y deberes, ¿no? Su plazo precaucional es una vez agotada la vigencia, existe un lapso durante el cual es necesario retener el documento por precaución. O sea, a veces muchos dicen, ya, cumplió los 10 años, ahorita se va. Veamos qué tanto podemos tener un poco más de tiempo con los plazos precaucionales, que puede ser en respuesta a eventuales reclamaciones administrativas o jurídicas sobre aspectos referidos al contenido o a efectos en la tramitación o en el cumplimiento de la vigencia. Puede servir de antecedente directo o soporte jurídico a otro documento que requiere para estar vigente. Este piense de dos maneras, por la prescripción legal o de derecho o según la tabla de retención. El plazo precaucional, hace unos, más de 15 años, era sí o sí. O sea, el documento oficialmente debe de eliminarse los 10 años. Pero siempre lo dejaban 1 año más, 2 años más, 3 años más, por cuestiones de plazo precaucional. Se los leo porque van a escuchar a algunas personas, pero el plazo precaucional y el plazo precaucional y un tiempito más por el plazo precaucional. Por muchos años se estaba hablando del plazo precaucional acá en Perú. Y es más, por eso se los dejé, porque yo por mí se los borraba. ¿Por qué se los iba a borrar? Porque la explosión documental es tanta, es súper, súper grande cada año, que ya me dicen, Shirley, ¿sabes qué? Con el plazo precaucional yo no llego. Mis archivos están rebosando, están explotando de documentos. El plazo precaucional ya no lo puedo ejecutar. Eso generalmente se aplica, pero sin mencionarlo.
Sí y no. A ver, muchos confunden el plazo de vigencia con el plazo precaucional. El plazo precaucional a veces muchos lo asumen que son sinónimos y realmente nunca lo fueron. La vigencia, tal como les estoy diciéndoles, ¿no? Vigencia de 10 años. Pero dale 2 años más por plazo precaucional. O sea, ¿cuánto tiempo la voy a conservar? 12. Dale un año más por plazo precaucional. O sea, si mi correspondencia era de 5 años, dale 2 añitos más para que lo transfieras al archivo central. O sea, 7. O sea, 7 años se quedaban las oficinas con su archivo, con sus documentos de correspondencia. Eso era. La solución no es eliminar ni transferir, sino conformar bien los expedientes sin copias ni necesarias. Sí, está bien, pero vuelvo a repetir. No confundan, eran diferentes cosas muy similares y que iban juntas. La vigencia culminaba de ley, 5 años, 10 años, ¿ya? Y el plazo precaucional se les daba a un plus más, 2 años, 3 años, 4, dependiendo, o sea, ya había caducado oficialmente y legalmente, pero se les tenía que dar el plazo precaucional. Y se hizo mucha campaña por esto. Se hizo mucha campaña porque se les diera un plazo precaucional más de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y el plazo precaucional, o sea, ya vencía, pero querían darle un plazo más. Recomendaciones mías, yo les decía que se los sigo dando y se los doy a ustedes en este momento. Si tienes espacio, chévere. Dale 5 o dale 10 más por plazo precaucional. Tienes espacio, ¿no? Tienes espacio, tienes personal, tienes presupuesto. Chévere, dale lo que tú quieras. Porque se supone que tienes espacio. Porque ese es el plazo precaucional. Pero si ya estás hasta acá de documentos, se te están cayendo, ya no tienes espacios, las oficinas quieren mandarte más documentos por transferencia, ya no entra ni un documento más, ¿vas a aplicar el plazo precaucional? Se los dejo a criterio. Yo no les puedo decir ni no ni sí. Es más, en las tablas de municipalidades y en las de universidades en el año 2004 figuraba el plazo precaucional. En el 2004, miren cómo va creciendo, en 2004, 2090, 2000, los primeros proyectos de tablas de municipalidades figuraba el plazo precaucional. En el 2004 figuró plazo precaucional, de tal manera que se decía que a los 12 años recién se podía eliminar los documentos contables. Días legalmente, más los 2 precaucional. Miren, figuraba con la tabla con 12. 12 con 15 más 5, o sea, todo estaba aumentado en las tablas de municipalidades, que eran las primeras tablas oficiales que salieron, ¿no? De las tablas generales de retención de documentos. En el 2013 las municipalidades me dijeron, no, Shirley, ni te atrevas a poner el plazo precaucional, ni se te ocurra ponerlo. No, es más, he venido desde la selva, he venido desde el norte, he venido desde Tacna, he venido desde la sierra, porque la comisión integraban municipalidades de todo el Perú. Me dicen, no, Shirley, ni se te ocurra poner el plazo precaucional, ¿no? Pero el plazo precaucional que la norma, nunca estuvo normado, pero el libro que no sé qué, no, Shirley. Y es cierto, he ido a N archivos en todo el Perú y ya no hay espacio, olvídense. Es más, cuando salieron las impresoras multifuncionales, peor, o sea, ya las impresoras electrónicas, las impresoras comunes ya nos generaban documentos desde que salió la multifuncional que escanea, reproduce, hace todo. Olvídense, eso ya explotó. Entonces el plazo precaucional se los dejo, se los menciono, porque es de conocimiento de muchos. Y van a chocarse en algún momento de su vida, van a conversar con algunas personas que le van a hablar del plazo precaucional. Eso significa del vigente, darle un plus más. Darle un plus más. No lo asuman que es igual, que es sinónimo. No son sinónimos, no es lo mismo. Del vigente, de los plazos de ley, un plus más. Un plus más. Eso es el plazo precaucional. No lo asuman como que es lo mismo, por si acaso. A ver, yo lo hago. No era lo mismo. No es lo mismo. El plazo precaucional para nada. Por eso se le dice cuestiones de terminología, cuestiones de hablar correctamente. Vigencia, ¿cuánto tiempo de vigencia? 5 o 10 años, ok. Más tu plazo precaucional, ya.
No son los plazos de retención. Ojo, escuchen bien lo que estoy diciendo. No se confunda con plazos de retención, periodo de retención y ni plazo precaucional. Suena igual, suena igual. La palabra pareciera igual, pero no es igual. Son diferentes. Entonces, muchos hasta el día de hoy en el mismo AGN se confunden. Decirle, ¿cuánto tiempo de plazo precaucional le damos? Y tenemos que corregirnos entre nosotros mismos. Periodo de vigencia. Disculpa, periodo de vigencia. Los plazos de retención son periodos de retención. Entonces, ¿qué es permanente y temporal? Son valores. Valor permanente y valor temporal. Hasta en el mismo AGN se confunden. Hasta el día de hoy se confunden. Todo porque empezamos a utilizar la palabra plazo precaucional. Eso es algo que todavía muchas personas les confunden. A ver, yo agrego 2 años en el archivo central. En el formato de inventarios para la PCD no sale, exacto. Si tienes espacio, agrega. Si tienes una institución grande, con bastante presupuesto, con bastantes archivos, bastante personal, es el archivo ideal. Chévere, bien les he dicho, no les puedo obligar a que no. Solamente les estoy advirtiendo que no es lo mismo. No es lo mismo, son diferentes. La vigencia acaba con 5 años y con 10 vigencias de ley. Vamos a ver la última clase, voy a darles las vigencias legales de varias cosas. Ahí se van a quedar muy sorprendidos. Sin embargo, el plazo precaucional acaba cuando termina la vigencia. Si tienes espacio, presupuesto y personal, háganlo. No tengo ningún problema, háganlo. Eso es de ley. Entonces, algo interesante que pasa acá, acá empieza a revisarse las tablas y empieza a revisarse también las leyes. ¿Ven? Y también a ver las oficinas. Si tengo espacio, chévere, aplico el plazo precaucional. Si no tengo espacio, a los 10 años, sí, legalmente de frente, dime la parte legal. A los 10 años, ya, si quieres, te quieres con 11, con 12, no, yo no quiero nada. A que se vaya ahorita, no tengo espacio, tienen que entrar más documentos de las oficinas. Todos los días quieren entrar los documentos. Esa es la realidad. Todos los días quieren entrar documentos a las oficinas, al archivo central. Es una realidad que no podemos hacer. Si tenemos las condiciones, enhorabuena, se aplica el plazo precaucional. Si no las tenemos, pues habrá que discutirlo y habrá que ver cómo mejor lo aplicamos. La cuestión es que sí o sí me aplica la vigencia. Sí o sí. La vigencia de ley sí o sí se aplica. Lo otro ya es cuestiones de condiciones que tenga yo en el archivo central. Entonces, señores, más o menos algo así es lo que estaríamos visualizando en lo que es el ciclo vital de los documentos. Y lo último, ya para terminar, es el último dibujito, que es un resumen. El momento de planificación y recorrido de los documentos está en el archivo CENI de gestión y el momento de tramitación está en el archivo de gestión. Estamos en la oficina, el archivo primera edad o archivo de gestión. La segunda edad, netamente, ya es en el momento de vigencia, de disponer, probar o informarnos. Estamos en el archivo central. Y su momento de plazo precaucional, fecha de retención, fecha de prescripción o tabla de retención. La fecha de prescripción será de todas maneras asignada. Ahora, un detalle. Recuerden que todo esto es la propuesta del archivo central. El archivo central tiene que manejar los tiempos. El archivo central tiene que manejar las leyes, las normas, porque nosotros vamos a discutir, conversar, conciliar con el tesorero, con el secretario general, con el asesor jurídico, con el jefe de rentas, con el jefe de licitaciones, con el de contabilidad, con el de abastecimiento, con el de logística, con el gerente de no sé dónde, gerente aquí, ya. Con todas las oficinas tenemos que conversar. Nosotros llevamos una posición. Nuestra posición deberá ser sustentada de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y por eso, más que nada, para que no caigan sin piso, como se dice, tendrán que ir con las normas legales que se les va a brindar. Por eso que acá vemos el siguiente dibujito. Acá una pequeña pelea, ¿no? Y una pequeña conciliación. Estamos en el archivo central, coordinando con el comité de valor de documentos, porque acá entra el comité. El comité me va a decir, ok, 10 años, 12 años, 11 años, 9 no. Nosotros tenemos que velar
como archivo central que no eliminen los documentos antes de la vigencia. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra tarea. Que no se elimine la documentación ni se valore menos de lo normal. Que se valore de la vigencia más un plus grande o chiquito, esa es cuestión de gustos y cuestión de condiciones. Pero nosotros nos tenemos que sí o sí velar y garantizar que no se eliminen antes de y no se valore la documentación mal, que la quieran valorar menos tiempo de lo normal, menos tiempo de lo que dice la norma. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. La tercera edad, netamente la fase histórica, el archivo histórico, ya es netamente consulta. Hasta les he puesto el dibujito de la mesita, que vienen y revisan los documentos y ya se puede considerar una documentación de valor patrimonio documental o de consulta. Señores, entonces, para terminar, en la primera etapa, todo es importante, porque todo está creciendo, todavía no se concluye, el trámite todavía está vigente, todavía no se cancela el trámite en sí, no se caducan las vigencias. En la segunda edad, vamos a ver qué tanta importancia tiene, ¿no? Qué tanta probabilidad, qué tanta fecha de prescripción o no, si es temporal o permanente. Acá se deciden, en el archivo central se decide si es temporal o permanente. Acá. En el archivo central vamos a ver si la documentación puede pasar al archivo histórico o se conserva totalmente en el archivo central o ya se puede proponer a una futura eliminación. La segunda edad es crítica, es la más importante diría, porque acá entra no solamente la decisión de una oficina, que es la primera edad, en el archivo central entra la decisión del comité, pero el archivo central va a comandar el trabajo, va a comandar esta valoración, porque nosotros tenemos que saber entrar a discutir con base legal. No entramos a discutir, a mí me enseñaron, leí a Antonio Heredia, leí a Ramón Alberch, leí al libro, no sé, de España, leí al libro de Venezuela, leí al libro de Brasil, leí al libro de Argentina. No, señores, acá no es el libro de nadie, acá es la ley, acá son las normas. Y según las normas es que aplico mejor y aquí todos cuando te escuchan que estás aplicando una ley, no te van a refutar. Tienes que aplicarla. Y ahí es que el mejor ejemplo que les di en la mañana hace un momento de la ley de transparencia. Muy pocos lo aplican y por eso se sirve mal la información y se aplica mal la información. Entonces, señores, esperando que haya alguna duda más, si no para alguna consulta más de ustedes, ya les envié la tarea de la clase anterior, que es netamente la transferencia de documentos en los modelos de inventario. Necesito que ya los terminen para empezar ya con la siguiente ya tareas netamente de valoración de documentos, que van a haber varias. Una pregunta, en la clase anterior no tuve luz, por favor. Todas las clases se quedan colgadas, por si acaso. No hay clase que no se quede colgada. Eso más bien coordinen con la coordinadora del curso, con Lorena o con Johanna, que ¿quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? Me dicen que quieren preguntar. ¿Qué es lo que no tuviste? ¿Alguna duda con transferencia de documentos? Me dicen, quieren preguntar y les escucho antes de que terminemos la clase. Sobre transferencia de documentos. Quiero saber qué se haga con las copias dobles y triples. Las vamos a seleccionar. Todas entran a selección de documentos. Eso es esta clase, valoración y selección. En la última clase vamos a decirles qué vamos a hacer. A preparar la documentación, ya, ¿cuándo no sirve de nada? No podemos, ¿qué dice la ley de 2744, la ley de transparencia? No se destruye nada, nadie destruye nada. Prohibido destruir, prohibido eliminar. Todo se canaliza con el archivo central, todo se canaliza. Entonces, aquellas oficinas que tengan documentación que no deben de transferir al archivo central, les dicen que lo separen, que lo tengan separadito, y en cualquier momento pasan ustedes a recoger esa documentación que ha sido seleccionada por las oficinas para que entren a una propuesta de eliminación. Ya, quiero saber qué hago con las copias dobles y triples. Simplemente lo separan, no me las eliminan. Esa es la indicación. A preparar la documentación para transferir. ¿Y cuando no sirve de nada? ¿Qué hago con eso? Nada, simplemente lo separas, porque vas a empezar a hacer el procedimiento de eliminación de documentos con esa documentación. Pero no puedo hacer inventario de copias sueltas. Claro que puedes. Claro que se puede hacer inventario de copias. Claro. ¿Quién te ha dicho que solamente se eliminan originales? Se eliminan también copias.
Por supuesto, y esas son las eliminaciones que más rápido salen. Voy a inventariar, pero es que para una eliminación no se inventaría. Para una eliminación sí, vas a inventariar, sí, pero no vas a foliar. Ojo, hojas sueltas, lo mandas como correspondencia. Hojas sueltas, no le vas a poner la serie hojas sueltas, le pones correspondencia, nada más. Pero ese es el archivo gestión, claro, que esa es la eliminación que sale más rápido. Pero tienes que hacer una buena descripción. Y esas son preguntas netamente del curso de eliminación que vamos a ver luego. Pero lo que quedó claro en transferencia es que entran de preferencia, sí o sí, originales. ¿Y qué hacemos con las copias, cuatricopias, triplicopias y múltiples copias que tenemos en todas las oficinas? Las separamos. Las separamos porque vamos a empezar recién ahora en este curso, en este último curso de valoración, vamos a valorarlas y luego a seleccionarlas. Y en el siguiente módulo que se nos viene eliminación, vamos a hacer los inventarios, ¿ven? O sea, todo tiene su secuencia. Ya hemos preparado todo que es para que entre al archivo central como originales por una transferencia. Y lo demás, les dije en la anterior clase, y en las demás clases, sepárenlo bonito, síganlo mirando, síganlo chequeando, porque a algunos les gusta ahí nomás ya eliminarlo. Sepárenlo, ténganlo separado y que eso va entrando luego a una futura eliminación de documentos. Ese es el proceso de eliminación de documentos. Pero eso lo vamos a ver luego. No se adelanten, pero simplemente la tarea es ahorita separar. Den la orden de separar. Manténlo separado, manténlo separado, manténlo separado. Y díganles que vayan de una vez identificando qué series formaban parte. Porque todas formaban parte de una serie, simplemente que eran copias. ¿Copias de qué? ¿De qué eran las copias? No me digas que eran documentos sueltos, porque si eran sueltos, entonces, ¿por qué no fueron en el archivo central? No te confundas con borradores, ¿eh? No te confundas, el borrador no tiene ni firma ni sello. Eso sí es netamente de la oficina. Esos sí son documentos de la oficina. Pero si las copias tenían sello y firma, ojo, pertenecían a una serie. Hay que identificar la serie. Y la oficina, mejor que nadie, te la va a decir qué serie era. Y esa serie la vamos a respetar para su próxima eliminación y próximo procedimiento. Señores, entonces, ¿alguna duda más? Ya nos estamos despidiendo para el próximo miércoles. Cualquier consulta me la hacen llegar, nos estamos comunicando nuevamente el día miércoles a las 8 de la noche. Por favor, no falten. Este curso es súper interesante, que nos viene lo que es valoración y selección. No tengo otras referencias o no tengo otros colegas que hayan entregado tanta información. Van a verlo y después no se quejen, y bien, ustedes van a enseñarles a esos profesores sobre valoración luego. Listo, chicos, nos estamos viendo. Nos vemos el día miércoles con todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, chao, chicos. Chao.